¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más del canal. Hoy quería hablaros de los diferentes estilos de yoga moderno que podemos encontrar en los centros de yoga para que tengáis más idea de realmente qué estilo es el que se adapta más a vosotros o a lo que buscáis. Porque realmente, aunque siempre tenemos la idea del yoga en la cabeza, que todos los yogas son buenos, no voy a decir que no, pero hay muchas variables entre unos estilos y otros. Entonces, vamos hoy a hablar un poquito más de ellas. Primero hacer un pequeño inciso, que el yoga como hoy lo conocemos, es decir, este trabajo más físico que se hace, porque el yoga existe desde hace muchísimos siglos en India. Pero el yoga que practicamos hoy en día está un poquito más alejado tal vez de la idea original en el que se practicaban muy poquitas asanas y realmente el objetivo del yoga era meditar, es tratarlo como una parte más de la meditación para fortalecer el cuerpo y luego poder permanecer muchas horas sentado. Entonces, este yoga ya más físico que tenemos a partir del siglo XX surge con Krishnamacharya, que es un gran maestro que se dedica a dar clases a los hijos del Maharaja de India. Entonces, para que os hagáis una idea, ahí es cuando nace el saludo al sol. Nuestro saludo al sol famoso, que hay miles de variantes en yoga, nace en ese momento porque se empieza a dar más importancia a la parte física del yoga. A partir de aquí, Krishnamacharya tiene diferentes alumnos y empiezan a surgir distintas escuelas de yoga. No voy a entrar en linajes ni voy a entrar en maestros, sino que creo más interesante que expliquemos un poquito, pues eso, los distintos estilos que podemos encontrar generalmente cuando vamos a un centro de yoga. Pues os voy a hacer 4 pinceladas rápidas, muy burdas, de los principales estilos que podemos encontrar. Espero no ofender a nadie, ¿vale? Es simplemente para que os hagáis un poquito una idea general de qué es lo que te puedes encontrar cuando vas a ver estos estilos. Voy a empezar por el Hatha Yoga. El Hatha Yoga, para mí, por ejemplo, es un estilo que se practica de pie, es un estilo bastante tradicional y es un estilo donde hay movimientos lentos, suaves. Quizás para empezar, si no tienes mucha idea de yoga, no has hecho mucho entrenamiento físico, el Hatha es una buena opción, porque son clases suaves en línea general. Aunque ya os digo que luego hay de todo, porque cada maestrillo tiene su librillo y generalizar nos da una idea, pero luego podemos encontrarnos muchas diferencias de los estilos dependiendo del profesor con el que vayamos a parar. Entonces el Hatha Yoga es un Hatha suave, es un yoga despacito, ¿vale? Para empezar, os podría ir bien. ¿Qué más estilos tenemos? Tenemos el Kundalini Yoga. El Kundalini Yoga es un poquito especial, un poquito diferente de los demás, porque para empezar visten de blanco, suelen con turbantes, también blancos. ¿Por qué? Porque trabajan mucho con la energía Kundalini, que es esta energía que va de la base de la columna vertebral hasta nuestra coronilla. Entonces, ellos intercalan ejercicio físico con ejercicios de respiración, de pranayama. ¿Para qué? Pues precisamente para elevar este nivel de energía. Entonces, si te apetece experimentar con los temas energéticos, puede ser una buena opción, pero si buscas una clase un poquito más física o con una cierta dinámica de ejercicio, tal vez no te interese el Kundalini. ¿Qué más estilos tenemos un poquito ya más enfocados en un trabajo dinámico? Pues el Vinyasa Yoga o el Ashtanga Yoga. ¿Qué diferencia hay? Pues en Vinyasa Yoga generalmente se practica una secuencia que se llama Vinyasa que sirve para enlazar las distintas secuencias de la clase. Entonces es un yoga muy dinámico porque estamos siempre en movimiento y aquí ya requiere más dedicación y un poquito más de forma física. Lo mismo ocurre en Ashtanga. Lo que pasa es que el Ashtanga tiene 8 series de yoga, que son 8 series de movimientos, que no salen de ahí, repiten siempre estas 8 series. Empieza por la primera, hasta que uno no domina la primera, no pasa a la segunda, etc. A mí, particularmente, aunque he hecho clases de Ashtanga y me parece muy interesante, yo soy más de variar, entonces prefiero un Vinyasa, donde me muevo más y las clases son diferentes, que una Ashtanga, donde vaya a repetir más o menos las mismas secuencias hasta que me las aprenda. No obstante, si estás empezando, tal vez el Ashtanga te vaya bien, porque la repetición a los inicios de la práctica nos ayuda mucho. Luego, a partir de aquí, hay más variables de yogas más físicos, ¿no? Como por ejemplo el Rocket Yoga, que ya tiende un poquito, ¿no?, a hacer esas posturas que son casi imposibles, ¿no? Y requiere una
gran esfuerzo físico, ¿no? Y hay muchas variables también. También está lo que yo llamo el yoga de gimnasio, que es cuando vas a estos centros, ¿no? Que no son especialistas en yoga, pero sí tienen yoga allí, y generalmente a veces también te encuentras pues un yoga más enfocado al fitness, que no es realmente un yoga en el que tú empieces con una meditación o un pranayama para centrar la clase, que luego tengas un buen shavasana, que es muy importante, y hay muchos centros de este tipo que son más gimnasio que no lo respetan, y es muy interesante el shavasana porque es cuando adquirimos todo lo que hemos hecho en la clase. ¿Qué más estilos de yoga nos podemos encontrar? Pues está el hot yoga o Bikram yoga. ¿Qué son estos estilos de yoga? Que hacen la práctica a 40 grados, es como hacer yoga en una sauna. Al principio se llamaba Bikram Yoga porque lo creó este señor, Bikram, pero luego se vio envuelto en escándalos sexuales y al final le cambiaron el nombre a Hot Yoga para desligarse un poco de la figura de Bikram. ¿Qué queréis que os diga? Yo conozco gente que le gusta mucho el hot yoga porque es una experiencia como muy intensa, ¿no? El soportar ese calor y hacer el yoga. Yo le veo un poco peligroso, y ojo con el peligroso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el calor hace que nuestra musculatura esté más laxa, entonces podemos llegar a forzar sin darnos cuenta y luego tener lesiones. Pero no obstante, dicho esto, conozco mucha gente que ha hecho hot yoga y no ha tenido lesiones en su vida. Al final también es un tema de conciencia corporal. Y ahora vamos a los yogas un poquito más suaves, como el yin yoga. El yin yoga es un yoga que solamente se hace en suelo, y es un yoga en el que se practican muy pocas asanas, muy pocas posiciones durante la clase, y aguantamos mucho tiempo en estas posturas. Es un yoga que está hecho más para soltar la musculatura que no para ejercitar. Entonces es un yoga muy tranquilo, nos puede ayudar mucho en estados de estrés o si somos personas muy nerviosas, ¿no? Porque realmente es otro rollo completamente. Es llegar, desconectar y hacer un viaje más interior todavía al estar en estas posturas. Las sostienes tú mismo, quiero decir, aunque estés en el suelo, sí que hay cierta actividad muscular para soportar todas estas posturas. ¿Por qué indico esto? Pues porque hay otro estilo de yoga, que es el yoga restaurativo, que en este caso también se hace en suelo, pero directamente no soportas, no aguantas la postura, sino que se utilizan muchos complementos, muchas mantas, bolsters, cojines, porque todos esos complementos son los que nos sostienen en la postura y nosotros nos dejamos ir. A mí el yoga restaurativo me parece espectacular. De hecho, he tenido experiencias brutales con el yoga restaurativo porque he llegado a soltar mucho, más que con el yin yoga. O sea, al final, para mí con el restaurativo llevas a unos niveles de relajación y de relajación profunda muy interesantes. Pasan cosas muy interesantes en el cerebro cuando llegamos a esos puntos. Lo que ocurre es que como en yoga restaurativo hacen falta usar tantos complementos, es complicado encontrar centros donde tú puedas hacer una práctica de restaurativo. Y ya está, básicamente esto eran un poquito las pinceladas que os quería dar. Como resumen, si buscáis un yoga para hacer ejercicio pero que sea suave, podéis iros a un hatha yoga o a un kundalini yoga. Si queréis un yoga más activo, más dinámico, porque necesitáis quemar un poco antes de acabar de relajar, iros a un vinyasa, a una ashtanga o a un hot yoga. Y si vuestro cuerpo físico os impide hacer una práctica intensa porque tenéis una lesión, porque tenéis una limitación, lo que sea, podéis siempre optar por un yin yoga o por un yoga restaurativo. Espero que esto os haya ayudado, os haya hecho poneros un poquito la foto de qué yoga tenemos hoy en día. Si tenéis curiosidad, yo en mis clases hago vinyasa yoga, ¿vale? Hacemos yoga dinámico, con pranayamas, con meditaciones, con un buen shavasana y con un poquito de filosofía en clase, que es a mí como me gusta hacer la clase un poquito más completa. Y a partir de aquí ya es experimentar. Así que nada, mucha suerte en vuestro viaje y espero que encontréis con ese yoga que realmente os llega adentro y que os ayuda, porque es una herramienta que es increíble. Gracias por ver el vídeo y nos vemos. ¡Hasta luego!